Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del verso 19 al 21. Amén. Amén. Tenemos Juan capítulo 3, del 19, al 21. Y dice así la palabra del Señor, y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Y esta es la condenación. ¿Cómo empieza el texto? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. 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 Una de las partes las cuales me hacía Dios, por su Espíritu en mi corazón, reflexionar durante toda esta semana, tiene que ver con la maldad del hombre. No he podido quitarme esa idea, no es algo que desconozcamos. Yo creo que si digo que el hombre es malo, creo que no hace falta ni siquiera ser creyente para que la gente de fuera pueda tener una idea de que el hombre no suele ser muy bueno. Pero aquellos que hemos conocido a Dios sabemos por las Escrituras y por lo que Dios exige que no hay ni uno bueno, que el hombre es malo, perverso. Y he estado reflexionando sobre esta maldad del hombre y me he ido asombrando. Me he asombrado de lo malo que puede llegar a ser el hombre, lo sumamente malvado que podemos llegar a ser. No nos podemos comparar el ser humano ni siquiera en ese momento que ves una fiera salvaje, como quizá irrumpe, yo qué sé, en la guarida de otro y despedaza un animal para comer, y ves como algo atroz y salvaje, pero es instinto de supervivencia. El hombre es aún más malvado, porque lo hace con conocimiento de causa, con sentimientos diferentes, con un alma completamente caída y derramada. Pero sobre todo, mis hermanos, esta maldad del hombre que el Señor me hacía reflexionar en esta semana, mis pensamientos se centraban en cómo puede ser que el hombre, teniendo delante la posibilidad de escoger la luz, escoja más las tinieblas. ¿Cómo puede ser que el hombre, estando sumido en las tinieblas y presentarse delante de él la luz, decida permanecer en las tinieblas y no acceder a la luz que se le ofrece? Pero el hombre es así, es malvado por naturaleza. Si simplemente pudiéramos citar algunas de las noticias que hemos podido leer estas semanas, nos quedaríamos asombrados de lo malo que es el hombre. ¿Qué decir de Sri Lanka, este atentado que hubo, que atentaron contra un montón de iglesias cristianas, contra un montón de hoteles, mataron a no sé cuántas personas, hirieron a no sé cuántos cientos de más? ¿Cómo puede llegar el hombre a ser tan malvado? He visto una noticia por la televisión, ustedes saben el conflicto que hay en Venezuela, y me he quedado asustado de cómo el ejército, con un tanque, con un coche blindado, atropellaba a los civiles por la calle. Les pasaba por encima. Tenía la opción ese hombre de torcer su volante yendo hacia la luz, pero prefería las tinieblas y atropellar a un inocente. O a un culpable, pero es igual. ¿Cómo lo puedes atropellar? Vi una noticia que me estremeció.
salió y entrevistaron a esta anciana, una anciana de 93 años, y unos bárbaros le pegaron una tal paliza que casi la matan. Sale la mujer con la cara completamente desfigurada, una anciana de 93 años. ¿Cómo puede ser tan malo el hombre? Un padre le dice a su familia: vámonos de excursión. Los lleva a una cueva y los engaña y quiere matar a todos. Mata a su mujer y a su hijo mayor, y el pequeño, gracias a Dios, por voluntad divina, se escapa de las manos de ese asesino. ¿Cómo puede ser tan malo el hombre? Hoy a la orden del día nos encontramos con este tipo de barbaridades. Pero también nos encontramos con otro tipo de barbaridades que, aunque quizá no sean tan graves a la vista como estas mencionadas, siguen el mismo patrón que acabamos de expresar en este verso. Pudiendo escoger lo bueno, escogen lo malo. Pudiendo escoger la luz, escogen las tinieblas. Un hombre decide, en vez de ganarse la vida lícitamente, decide, para tener más dinero, mentir, estafar, usurpar. Para ganarse más dinero se gana la vida ilícitamente. Alguien que prefiere, en vez de apaciguar, de calmar, de amansar el fuego de la contienda, decide insultar, golpear, pelear, increpar. Deciden más las tinieblas que la luz. Hombres y mujeres que abandonan sus hogares en pos y seducidos por cónyuges de otras personas, siendo infieles a sus maridos y a sus mujeres, abandonando sus hogares y a sus hijos, pudiendo escoger la luz, escogen las tinieblas. Miles de personas a diario escogen lo malo y no lo bueno, reniegan de lo que Dios les ofrece. El mundo tiene delante de él un camino iluminado y otro completamente tenebroso. Sin embargo, asombrosamente, se escoge la oscuridad. Es sorprendente este hecho. Como hemos dicho, hombres y mujeres que prefieren la oscuridad antes que la luz, y así es como está el mundo. ¿Lo creéis? Amén. Perdónenme por hacer énfasis, pero ¿creéis que el mundo está así? Amén. Porque hay gente que cree que el mundo no está así, pero el mundo está así. Amén. El mundo está en una pura tiniebla. Y no solo por nuestra perspectiva de los hechos, porque salimos fuera, sumamos y decimos esto es así, sino porque la propia Escritura lo dice. Primera de Juan 5:19 dice: el mundo entero, no una parte, no un cacho, el mundo entero está bajo el maligno. Y ahora dice en Mateo 6:23, dice, dirigiéndose al hombre: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará, ¿dónde? En tinieblas. Así que si la luz que en ti está en tinieblas, ¿cuánto serán las mismas tinieblas? En estos dos versos vemos tres cosas: Satanás, vemos la tierra y vemos el hombre, y vemos como aquel impulsor de la tiniebla, el recipiente de la tiniebla, y el hombre que toma toda esta tiniebla, todos aman, escogen, viven, conviven, fomentan, producen la tiniebla. Todo está bajo oscuridad, mis hermanos y mis hermanas. Y esto es sorprendente y me asusta, ya que ¿cómo puede ser que ante lo bueno uno decida tomar aquello que es malo? Es una conducta demente. Es para reflexionar en esta tarde y hacer un análisis serio de la situación caótica en este mundo en el cual nos encontramos. Pero aún asusta más esto, cuando entendemos que el hombre no es víctima del mal, sino generador de este. Lo voy a volver a repetir.
Aún esto nos asusta más cuando entendemos que el hombre no es víctima del mal, sino generador de este. ¿A qué me refiero? Pues que el hombre no es victimario de las tinieblas, sino es impulsor de ellas. No sufre la tiniebla del mundo, sino que la fomenta. Por eso digo que asusta más, ya que si fuéramos víctimas de la tiniebla no seríamos culpables de ella, seríamos inocentes, que estamos envueltos en un lugar tenebroso, el cual pues soy víctima, no soy culpable, no soy fomentador, he crecido aquí, no soy responsable, pero ¿qué va? Eso es mentira, todos somos culpables y fomentamos la tiniebla en este mundo. Permítanme ponerles un ejemplo bíblico. ¿Qué clase de tinieblas tenían alrededor Adán y Eva? ¿Me lo quieren decir? Sí, tenían unas tinieblas increíbles. Tenían todo un huerto para ellos, toda una tierra para ellos, frutos que daban, cuando plantaban recibían el 500%. Estaban tranquilos, Dios se paseaba con ellos y solo tenían una orden. Pero en cambio, sin tener tinieblas, las tinieblas nacieron de ellos mismos. Y decidieron desobedecer al Señor. Prefirieron las tinieblas antes que la luz. Hoy en día se ve al amante de la tiniebla como una víctima del mal. ¿No lo han visto esto alguna vez? ¿No han escuchado alguna vez esto? Que a los pecadores se los tiene como víctimas y no como culpables. Son víctimas de la situación, son víctimas de su hogar, son víctimas de la iglesia donde están, qué sé yo, son víctimas de su esposo, de su esposa, de sus hijos, son víctimas del barrio donde se encuentran, víctimas y no culpables. Se trata a un inconverso, a un pecador, como un enfermo, en el cual hay que compadecerse de su debilidad y no como un culpable que ama las tinieblas más que a la luz, y ese culpable no necesita un médico, necesita un predicador que llegue en boca, que Dios hable en boca de él y le diga arrepiéntete. Amén. Amén. No somos víctimas sino culpables. Imagínense un joven, y permítanme predicar hoy así, despacio, de esta manera, ¿vale? Imagínense un joven que emprende su negocio, su primer negocio, empieza a ganar dinero, todo va bien, pero resulta que al cabo del tiempo tiene la posibilidad, acabamos de poner el mismo ejemplo hace un momento, tiene la posibilidad de incrementar sus ingresos por medio de mentir o por medio de estafar o no hacer lo que corresponde, y empieza a utilizar herramientas ilegales para enriquecerse bajo el abuso y quitarle y robarle a otro. Por supuesto que cuando pasa el tiempo, esta persona ya el mentir forma parte de su vida y ni siquiera le remuerde la conciencia, pero seguro que en primera instancia, ante la situación de escoger bien o escoger mal, había una conciencia que se levantaba dentro de él, que le daba la posibilidad de escoger entre la luz y las tinieblas. Pero el hombre decide escoger las tinieblas antes que la luz. Por tanto, no es culpable. O sea, no es inocente, no es un enfermo. No es una víctima, sino un culpable consciente de lo que hace. Por tanto, esta misma regla apliquémoslos a todos los pecados que existen. Apliquemos esta regla a todo lo que existe. A ver si encontramos víctimas o encontramos a delincuentes. Delincuentes, mis hermanos. Culpables, mis hermanos. Me he podido encontrar. Digo esto porque tenemos la luz delante de nosotros y no sucumbimos. Y sucumbimos ante ella. Y yo esto lo he podido ver, me he podido encontrar en casos, en muchos casos, de personas que Dios intenta sacarlas de las tinieblas, extraerlas, trasladarlas de ese lugar. Se les da todo
absolutamente todo lo necesario en ayuda para que puedan salir de ese lugar. Se le da un lugar para congregarse, tiempo de tu persona, toda la Biblia, toda la oración, toda la dedicación que uno puede dar, pero prefieren, teniendo la luz delante, seguir estando en las tinieblas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Pues es una realidad, mis hermanos. Es triste, pero es la realidad que nos rodea. Es por eso que quería hablar un poco así, de esta manera, tan extraña así en esta tarde. Ya que es una realidad muy clara que tenemos alrededor nuestra. ¿Qué es lo que nos encontramos en la porción de nuestras escrituras que hemos leído hoy respecto a esto? Que delante del hombre hay dos opciones a elegir, muy simple: la luz o las tinieblas. Y hablamos desde una iglesia, desde una perspectiva que entendemos absolutamente la soberanía de Dios. Amén. Pero tenemos delante la luz y las tinieblas, y la elección también es una realidad bíblica, mis hermanos. Lo primero que debemos resaltar es la absoluta incompatibilidad entre ambas cosas. ¿Están de acuerdo que la luz y las tinieblas son incompatibles? Desde el origen de los tiempos, Dios hizo una clara separación entre esta luz y estas tinieblas. En Génesis capítulo 1, verso 4 y 5 dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En el principio de la creación ya Dios irrumpió e hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Por tanto, vemos claramente como todo lo que tiene que ver con la luz es incompatible con todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Por la sencilla razón de que las tinieblas simplemente son la ausencia de la luz. Por tanto, cuando la luz irrumpe, las tinieblas desaparecen. Es imposible que haya en un mismo lugar luz y tinieblas. Absolutamente incompatibles. En sus propias definiciones podemos ver sus grandes diferencias e incompatibilidades. La palabra que utilizamos en sus raíces etimológicas para tiniebla, leemos y el significado y es oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuro, sombrío, tenebroso. Sin embargo, fíjense lo que significa luz: luminaria, felicidad, alegría, amanecer, claro, luciente, resplandeciente, resplandor, sol. Aleluya. Por tanto, la diferencia entre la luz y las tinieblas es abrumadora. Por un lado, lo que es obvio, qué diferente es la luz de las tinieblas en la oscuridad y la luz de la oscuridad, sobre todo porque, como hemos dicho, con la oscuridad, cuando irrumpe la luz, la oscuridad se disipa. Pero al margen de su aspecto literal, las Escrituras nos muestran esta similitud entre la luz y las tinieblas en un espectro, en un plano mucho más profundo, más allá de lo literal, que tiene que ver con la bondad y la maldad, la santidad y el pecado. Todo lo que tiene que ver con luz tiene que ver con lo bueno, con lo de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la tiniebla tiene que ver con lo malo, con la carne, con la concupiscencia, con Satanás. Miren lo que dice el Salmo 104:20. Dice: pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Esto es la tiniebla. Fíjense si es incompatible con la luz. Pero no solo esta diferencia entre bondad y maldad, santidad y pecado, sino, como dicen sus raíces etimológicas, entre alegría y tristeza. La luz es alegría y las tinieblas es tristeza. ¿De cuántos colores tenían los vestidos de las doncellas en Jerusalén? Pero ¿cuántos colores tiene el luto? Es completamente incompatible. La luz tiene que ver con la gracia y las tinieblas tienen que ver con el castigo. En Colosenses capítulo 1, verso 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, lo hemos leído antes, y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Gracia manifestada a los hombres.
Pero vemos en una forma literal en las plagas de Egipto como esta gracia y este castigo se ve en la luz y en las tinieblas. Dice en Éxodo capítulo 10, verso 23, ninguno vio a su prójimo, hablando de una de las plagas de Egipto, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Por tanto, la luz y las tinieblas tiene que ver con gracia y con castigo, pero también la luz y las tinieblas incluso tiene que ver con conocimiento e ignorancia. Fíjense lo que dice el Salmo 82:5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, necedad como la luz, a la necedad como a la luz de las tinieblas. O sea, relaciona la ignorancia con las tinieblas. Eclesiastes capítulo 2, verso 13 dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Es tremendo, mis hermanos. La propia expresión, la jerga habitual del día a día nos lo demuestra. ¿Se han dado cuenta que a veces decimos, hoy no me hagas mucho caso, estoy un poco nublado? Pero en cambio cuando dicen, hoy estoy lúcido, porque el conocimiento y la ignorancia tiene que ver con este contraste, con la luz y las tinieblas. Bien dicho esto, este texto nos muestra una realidad, y es que esta incompatibilidad, que es un hecho, Dios le pone solución, dice, y es que estando el mundo en completa tiniebla, con todo lo que hemos dicho que esto significa, aquello que es incompatible, que es Cristo irrumpiendo en un lugar tenebroso, se hace realidad. Se hace realidad. Y esta es la porción de las Escrituras que viene en el contexto inmediato que acabamos de ver. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venido el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios, Cristo nuestro Salvador, el Verbo hecho carne, irrumpió en el mundo de los hombres, en el mundo de la oscuridad, para aportar luz a este mundo tenebroso. Amén. Arrojando luz a un mundo lleno de oscuridad. No tenía por qué. Aun así el Verbo de Dios se hizo carne y pisó el fango. Vino a esta esfera terrenal. Vino a estar con los hombres, despojándose de su gloria, tomando forma de hombre, humillándose hasta lo sumo y haciéndose siervo. Amén, amén. ¿Qué necesidad tenía la luz de irrumpir en las tinieblas? Pero así lo hizo, mis hermanos. Amén. Amén. Pero así lo hizo, mis hermanos. Gracias, mi Señor. Eso es lo que ocurrió. La luz vino a las tinieblas. Imagínense esto, y vamos a escenificarlo en un segundo. Imagínense usted metido en un pozo oscuro. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Amén. Imagínense usted metido en un pozo oscuro, sucio, frío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Repito. Imagínense en un pozo frío, sucio, húmedo, oscuro, sin alimento, con insectos, con animales. Imagínense en ese lugar. Intenten sentir ese olor, esa sensación. Imagínense en ese lugar por un minuto. Un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes. Continúan con vida, milagrosamente, y siguen en ese pozo de oscuridad y de fango, con el agua hasta el cuello. Y resulta que un día, cuando ha perdido toda esperanza, se acerca alguien. Se acerca alguien.
y pregunta si hay alguien allá abajo. Y usted contesta que sí. Y en cuanto le dice, no te preocupes que te ayudo, que bajo con una cuerda a rescatarte, imagínense esto también, que ahora le dicen, no, no bajes, aquí estoy bien. ¿Es irracional este pensamiento? Amén. Un mes en un pozo a punto de morir, con el agua hasta el cuello, las tinieblas alrededor, con insectos, con frío, putrefacción por todos los sitios. Y cuando viene alguien a rescatarle, le dice que no. Pues es exactamente lo que pasó y lo que este verso o estos versos nos muestran. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Es increíble, incomprensible, asombroso que pueda ser que viniendo la luz a nuestras vidas, prefiramos seguir estando en oscuridad. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Están aquí? ¿Me dejan seguir? ¿Por qué ocurre esto? El propio texto nos da la respuesta. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En primer lugar, tenemos que entender por qué estas personas amaron más las tinieblas. Esto de amar más las tinieblas no significa que amaban la luz, pero amaron más las tinieblas. Porque cuando leemos que amaron más las tinieblas, podemos confundirnos y decir, bueno, había un amor dividido. Amaban la luz un poco, pero amaron más las tinieblas que la luz. Pero las Escrituras no nos muestran esto, porque aquellas personas que aman una cosa, automáticamente aborrecen la otra. Por eso el texto dice que amaron las tinieblas y automáticamente dice aborrecieron la luz. La palabra aborrecer es detestar. Y si simplemente quiere hacer un poquito de memoria a cómo usted detestaba antes la luz, simplemente compárelo como cuánto detesta hoy las tinieblas. Amén. Amén. Aquellos que somos suyos no amamos un poco las tinieblas y más la luz, aborrecemos las tinieblas. Amén. Porque nuestro amor, nuestro corazón no tiene posibilidad de compartimentar, solo es para Cristo. Amén. Por tanto, ¿por qué toman esta decisión? Porque aborrecen la luz. Y en segundo lugar, porque sus obras eran malas, como dice la Escritura. He aquí un distintivo claro de aquellos que aborrecen la luz. Una vida pecaminosa. Una vida pecaminosa es el distintivo de aquellas personas que aman las tinieblas y aborrecen la luz. Mis hermanos, queda ya muy atrás ese concepto de ser cristiano pecando. Ese concepto de ser cristiano y tener relación con las tinieblas, creo que queda ya demasiado atrás. Creo que ya hemos descubierto por las Escrituras de que un cristiano se lo da todo a Cristo o no es cristiano, solo de nombre, solo de silla, solo de título y absolutamente nada más. Por tanto, un distintivo claro de aquella persona que es lobo entre los corderos es su vida pecaminosa. Dice amar la luz, pero es mentira, la aborrece. Simplemente intenta disfrazarse entre medio de la luz para ocultar algunas cosas que tiene. Es paradójico. Dice por cuanto sus obras eran malas. Acercarse a la luz, cuando uno se acerca a la luz con obras malas, se expone a que sus obras sean manifestadas, ¿sí? Amén. Cuando alguien acerca algo a la luz, ve mejor, ¿verdad? Exactamente igual, exactamente así. Pero lo que me inquieta y lo que es interesante de esto es que aquella persona que tiene obras malas no se acerca a la luz solo, o sea, no evita de acercarse a la luz
para que se le sea manifestado y se le ponga a conocimiento lo malo que hace. Me explico. No voy a la luz porque no quiero que me descubra aquello que ignoro. Vivo cómodo, en ignorancia, y si me acerco a la luz, resulta ser que la luz va a descubrir lo que yo no sé y por tanto voy a quedar bajo juicio. Pero no solo es eso. No se acercan a la luz, no porque no sepan que hacen lo malo, lo saben. Sino que no se acercan a la luz porque no quieren ser reprendidos por ella. Amén. O sea, quiero seguir pecando, por tanto, no me acerco, no porque no sepa lo malo que hago, sino porque no quiero que me sea reprendido lo malo que hago. ¿Entienden esto? Amén. Pero mis hermanos, ser amante de la tiniebla y aborrecer al mismo tiempo la luz de Cristo no queda impune. Y es por eso que esta porción de las Escrituras comienza así. Esta es la condenación. Amén. Esta es la condenación. Es curioso como el capítulo 3 de Juan siempre está en un contexto de misericordia de Dios. Y por supuesto que el capítulo 3 de Juan, por autonomasia, está en ese contexto. De tal manera amó Dios al mundo. Pero aunque este capítulo contiene la porción de salvación por autonomasia, también contiene la máxima condenación por autonomasia, ya que Cristo es la luz que salva, pero al mismo tiempo la luz que evidencia al culpable y lo enjuicia. Amén. En estos breves versos vemos en la boca de Jesús dirigiéndose a Nicodemo, podemos ver el amor y el juicio de Dios suministrados sobre la base del mismo objeto, Cristo. Amén. O sea, la salvación y el objeto de condenación suministrado por el mismo objeto, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. En este capítulo 3 encontramos que Dios mandó a su Hijo a salvar al mundo. Dice el 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. No obstante, aquel que ante la luz prefiere las tinieblas, dice la Escritura, el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Por tanto, como hemos dicho, no quedará impune el ser un amante de las tinieblas y uno aborrecedor de la luz. Isaías 5:20 dice, ¡ay! ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz! Amén. ¡Ay! Pero miren el contraste de aquellos que aman la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. Esto es maravilloso, porque no van a la luz para decir, mira, voy a la luz para que se vea lo bueno que soy. No, van a la luz en primera instancia porque aman la luz, y van a la luz en segunda instancia para que vean que sus obras no son suyas, sino para que vean que sus obras son hechas de Dios. Amén. No van por vanagloria para decir, mira qué bueno que soy, sino que van en humildad para decir, mira qué bueno es Él, que lo que vivo yo no lo hago yo, sino Él en mí. Amén. Sí, Señor. Pero si, mis hermanos, si me ha asombrado en esta semana de la maldad del hombre, aún más me ha asombrado de ver que este hombre y esta maldad formaban parte de lo que yo era. Formaban parte de lo que todos nosotros éramos. Porque entre todos nosotros no hay ni uno bueno, solo Cristo es bueno. Y formábamos parte de estos aborrecedores de la luz,
me asombra de que el hombre es malo, más me asombra cómo puede ser que estando en delitos y pecados, Dios tuviera misericordia de mí. Amén. ¿Cómo puede ser que siendo así de malo, el Señor me mirará? ¿Cómo puede ser, como dice, estando yo aún en mis pecados? ¿Cómo puede ser que tú tuvieras misericordia de mí, Señor? Su gracia nos alcanzó estando sucios. Su gracia nos alcanzó estando sucios, mis hermanos. Y si me asombra la maldad del hombre, más me asombra la bondad de Dios. Es por eso que en medio de estas dos verdades que nos asombran, por un lado la maldad del hombre y por el otro la misericordia de Dios, aquellos que alcanzamos la misericordia, escuchen, terminamos con esto, tenemos la responsabilidad de la obediencia y por ende, entre esta obediencia tenemos la responsabilidad de resplandecer y alumbrar a los demás. Amén. La gracia que recibimos se deposita en nosotros como recipiente, la cual tiene que ser volcada a los demás. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Piensen esto, Cristo vino hace más de 2000 años. Y si la luz que vino fue puntual y la luz que vino fue exclusiva de la época en que Cristo vino, solo se salvaron y se beneficiaron de la luz aquellos que dijeron y abrazaron esa luz en aquellos tiempos. Y todos los demás, incluidos nosotros en esta época, estaríamos desamparados de la luz que salva. Pero el Señor no hizo esto, depositó esa luz en los demás para que la luz de Cristo en nosotros, porque nosotros no somos luz, somos reflejos de la suya, alumbremos a los demás y procuremos salvación de Dios y vida eterna a todos aquellos que crean en Él. Amén. Por pura gracia e impuesta necesidad, aquellos que fuimos atraídos a la luz debemos ser luz. Por eso leemos en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Así pues, siendo luz, nos constituimos, como hemos dicho, en el reflejo del Señor. Y le estaremos ofreciendo al mundo una alternativa. Y estaremos extendiendo la mano a aquellos que están en el pozo de oscuridad. Mis hermanos, les recuerdo algo para terminar. Por si hay algún despistado que se le olvida. ¿Cuántos quieren ser luz? Amén. ¿Queremos ser luz? Amén. Por supuesto que todo viene del cielo, por supuesto que todo lo hace Él, pero quiero decirles que la luz, ser luz, no solo es un privilegio y una responsabilidad, sino que es una tarea muy difícil. Es difícil ser luz, absolutamente posible, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu capaz, dice, con capacidad de poder hacer. Amén. Pero es muy difícil ser luz, nos va a costar todo. Lo primero que debemos entender es que la luz no se escucha, sino que se ve. Amén. La luz no es algo que se escuche, sino que se ve, sino también dice el verso, vosotros sois la luz del mundo. Por supuesto que se trata de predicar el Evangelio, el cual su contenido tiene el mensaje de la luz, sino que más bien aparte de eso, se trata como cosa indispensable de ser tú luz. Amén. Y no solo predicar por tus palabras, sino predicar por tu caminar, y eso te costará la vida. Porque cada acto tenebroso que practiques, que hagas, que ejecutes en tu día a día, opacará la luz de Cristo en ti. Amén. Y se hará imposible que se fijen en ti y vean luz. Al contrario, se fijarán en usted o en mí y verán que lo que de Dios dice que es algo tergiversado y adulterado, y blasfemarán su nombre por causa de nuestro pecado. Sí, Señor.
Por otro lado, la luz implica serlo aun estando rodeado de tinieblas. No estamos llamados a ser luz en medio de la luz. Seremos luz en medio de la luz cuando estemos con Él, y ya no hará falta que brillemos, su luz lo inundará todo. Amén. Pero estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Por tanto, ser luz no está condicionado a tener un entorno favorable, sino todo lo contrario. El propósito de la luz es alumbrar en medio de un entorno desfavorable. Amén. Y el Señor te dará capacidad. Fíjense qué verso más hermoso. Salmo 139:11 dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Amén. Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Cómo puede ser que la noche resplandezca? Pues aquellos que son portadores de su luz, incluso en medio de las tinieblas, resplandecen. Amén. Sí, Señor. Amén. Resplandecerás, mi hermano y mi hermana. Por tanto, si eres luz, automáticamente te convertirás en objeto de aborrecimiento para aquellos que son tinieblas. Amén. Así es. Hemos dicho todos que queremos ser luz. Amén. Pues si queremos ser luz, prepárate para convertirte en el objeto de escarnio, de persecución, de burla, de agresión, de todos aquellos que tu luz les molesta. Porque la luz que portamos a la gente la salvará y la amará, o la condenará y te aborrecerá. Amén. Mis hermanos, estamos hablando de algo muy serio. No estamos hablando de que, qué sé yo, que te aborrecerá alguien que, bueno, lo has visto una vez. No, los de tu propia casa. Tus propios amigos te abandonarán. Tus propios familiares te dejarán de hablar. Quizá te despidan del trabajo porque eres luz y a tu jefe le ciegas cada vez que le dices no a algo que no puedes hacer. La luz tiene implícito eso. Pero tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos a alguien que no nos dijo id y haced esto, sino que antes de decir id y haced esto ya lo hizo Él. Amén. Y la luz vino al mundo en esta situación tenebrosa y resplandeció, que vaya como resplandeció nuestro Señor. Y vaya si nos dejó ejemplo nuestro Señor. Una luz que la amaron, la amamos y la aborrecieron y la siguen aborreciendo. Pero cómo brilló mi Señor. Cuanto más lo persiguieron, más brillaba. Amén. Porque jamás brilló tanto como cuando en ese momento crucificado inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Aparentemente parece que la luz muriera. Dice que el mundo el cielo se oscureció, como que las tinieblas iban a ganar. Pero ¿qué va? De la misma manera que cuando el sol va a salir es el momento en el que la noche está más oscura. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo, en el momento que inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, las tinieblas parece ser que estaban invadiendo ese lugar, pero simplemente era un momento de lapso de tiempo, porque aquel que murió, aquel también resucitó. Amén. Sí, Señor. Y alumbró de tal manera que hasta el día de hoy aquel que mira al Calvario sale de esas tinieblas Sí, Señor. a su luz admirable, mis hermanos. Amén. Por tanto, estas reflexiones, mis hermanos, entremezcladas en este día, que de verdad permítanme, y gracias por escucharme en este día, transmitir esto que tenía en mi corazón y en mi mente, el poder intentar plasmar estas dos grandes verdades. Cuán malo es el hombre, pero cuán bueno es el Señor. Amén. Cuán malo es el hombre, pero cuán bueno es el Señor. Y si hemos recibido esta bondad del Señor, siendo así de malos, por favor, mi hermano, por favor, mi hermana, alumbremos a todos aquellos que se acercan a nosotros a pesar del coste. Amén. Porque aunque te veas crucificado, estarás cumpliendo tu propósito. Porque tu propósito es este: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sirve. Amén. Solo con la cruz a cuestas serás luz para los demás. Señor. ¿Quieres ser luz para los demás? Amén. Inclina tu cabeza y vamos a dar gracias.